Entonces es libre porque atraviesa toda la Pampa y Ricardo Guiraldes escribe Don Segundo Sombra. Y Don Segundo Sombra es un tropero, es decir, es un gaucho que trabaja bajo patrón. Pero Guiraldes dice, Don Segundo es libre porque su oficio de tropero lo lleva de un lado a otro. Entonces, dice, el gaucho es ante todo la imagen de la libertad. Entonces, esta es la maniobra que se hace. Se odia a los inmigrantes en nombre del gaucho, y al gaucho se lo liquidó, se lo exterminó. Pero ahora el peligro son los inmigrantes. ¿Qué se hace con estos inmigrantes? Estos inmigrantes son muy peligrosos. ¿Por qué? Son muy peligrosos porque traen estas ideologías libertarias. Y como va a decir Viñas, y bueno, y lo decimos todos los que estamos de acuerdo en esta posición, el Estado liberal nace en la Argentina basado en la violencia que las clases o la clase que ejerce el dominio político desde ese Estado liberal, la violencia que ejerce sobre todos los otros grupos restantes que hay en el país. Así se consolida el país. Esta es la realización de las utopías de Sarmiento, quien sin embargo, Sarmiento, Alberdi, se desilusionan mucho de la Argentina del 80. Para Sarmiento dice, esta oligarquía con olor a bosta de vaca, esta oligarquía que no sabe otra cosa más que criar reses. Entonces, Sarmiento muere desilusionado de la clase que él ayudó a llevar al poder. Entretanto, Miguel Cané, que era un muy grave paranoico, está viendo el avance de la ola roja. La ola roja es lo que también llaman la hidra internacional. La hidra es un monstruo de muchas cabezas y cada cabeza que se le corta a la hidra vuelve a crecer, ¿no? Esta es la expresión que tienen del socialismo los sectores dominantes. Entonces, no van a hacer concesiones al socialismo porque todas las que han hecho son vanas, al contrario. Viene la ley de residencia y viene la represión. La ley de residencia de Cané es de 1902 y por esa ley de residencia se va a expulsar del país a todo aquel que sostenga ideologías contrarias al ser nacional. La ley de residencia fue muy temida por muchos de los inmigrantes que habían llegado al país porque eran expulsados inmediatamente. Entonces, estos anarquistas que vienen a este país llegan belicosamente, ¿no? Porque los que tienen una ideología realmente anarquista hacen huelgas. Y hay una huelga terrible que es terriblemente reprimida por el policía Ramón Falcón. A su vez, a Ramón Falcón lo revienta con una bomba Simón Radovítsky y Radovítsky es enviado a Ushuaia, pero es ya un atentado muy sanguinario. Jean Lartegui también, que era el secretario de Ramón Falcón, muere y el primer centenario en la Argentina, la oligarquía lo festeja en estado de sitio. O sea, que no lo puede festejar tranquila. Su triunfo requiere el control absoluto de todo el resto de la sociedad. Así no se puede festejar nada. Así el festejo es muy pequeño. Festejar bajo estado de sitio es festejar bajo el miedo. Entre los más importantes hombres de la generación del 80 está uno muy conocido por nosotros, que es Miguel Cané, del cual hemos hablado. Miguel Cané escribe el texto Juvenilia. Todos hemos leído Juvenilia. ¿Por qué tuvimos que leer Juvenilia de un tipo tan detestable? ¿Por qué nos obligaron durante toda nuestra vida y a todas las generaciones a leer obligatoriamente el texto de un señor que lanzó la ley de residencia, que escribió ese texto sobre los inmigrantes, en fin,
un señor poco agradable. Hay un texto de Werner Pernot que se llama La otra juvenilia y que habla también de la generación del Colegio Nacional de Buenos Aires que fue reprimida bajo la dictadura militar. Así como la generación de Canet se educó entre 1863 y 1870, sus descendientes, que fueron todos señores de las clases altas, sus descendientes tuvieron un ejército terriblemente impiadoso que efectivamente entró en el Colegio Nacional Buenos Aires en la década del 70, 76, a reprimir, y los jóvenes desaparecidos del Colegio Nacional Buenos Aires suman 112 jóvenes estudiantes que han desaparecido del Colegio Nacional Buenos Aires. Edades, 14 años, 16 años, 17 años, más no podían tener. Esa es la otra juvenilia. Canet termina el texto en el cual visualiza al salvaje inmigrante que va a violar a la inocente niña, clamando honor y respeto a los restos de nuestro grupo patrio. Él representa al grupo patrio. El grupo patrio siente que cada día los argentinos disminuyen, porque los argentinos son solo los argentinos patricios, los del grupo patrio. Los inmigrantes que han venido, a eso se les ha prestado la casa, pero la casa tiene dueño. La casa tiene como dueños a los del grupo patrio, a los patricios, que, dice Canet, salvemos nuestro predominio legítimo. Este tema de la casa tomada es muy importante, porque lo que va a tratar siempre las clases hegemónicas, las clases oligárquicas, es de que no le tomen la casa. El momento más terrible de tomar la casa es con el peronismo, cuando vienen todos los migrantes, y luego un momento terrible es el del 25 de mayo de 1973 con el gobierno de Cámpora, pero esa es otra historia. Entre tanto, Canet pide, cerremos el círculo patrio y velemos sobre él. Es decir, que no entren donde estamos nosotros. ¿Qué pasa con el texto de Canet? La culta Buenos Aires se siente amenazada. Se siente amenazada ahora por la barbárica inmigración. En realidad, la barbarie ha tomado distintos rostros para la civilización en la Argentina. Primero fueron los gauchos federales, después fue la inmigración, la chusma inmigratoria. Después fueron los migrantes internos del peronismo, los cabecitas negras. Después fueron los jóvenes de la juventud peronista de los años 70, masacrados en los campos de concentración. Y ahora es difícil saber quiénes son, pero se le tiene mucho miedo a algo que se le llama la delincuencia y que en realidad hay que llamar, más que delincuencia, son los excluidos, los marginados, son los pobres que la ambición del capitalismo salvaje de los 90 creó. Es la vieja clase obrera que ya no tiene trabajo y como no tiene trabajo se transforma en delincuencia. Entonces, en lugar de darles trabajo, piden que se los reprima y a eso le llaman seguridad. La oligarquía argentina no era ni siquiera burguesa, no era ni siquiera patricia ni aristocrática. La oligarquía argentina era una clase que había surgido al calor de la abundancia de sus campos. Carecía del dinamismo y la agresividad de la burguesía. La burguesía europea es el ejemplo de una burguesía. La burguesía europea se entrega a la fabricación de máquinas, es el taller del mundo. Es decir, la burguesía europea construye máquinas. La oligarquía argentina no construye nada, incorpora algunas máquinas al agro, pero
el 10%, ustedes escuchen esto, por favor, escuchen esto, el 10% de las exportaciones